Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas estudiantes. Vamos a dar inicio, continuación a nuestro tema que habíamos dejado en las clases presenciales. Antes de iniciar el tema, pedirles mucha precautela, cuidado, nuestra salud, de nuestros familiares, de nosotros mismos. Bueno, vamos a recordar un poco, ¿no? Habíamos hablado de lo que es gestión documental, habíamos dado un concepto, una definición, lo cual tienen que ir ustedes repasando sus apuntes, ya que les voy a dar un cuestionario para que lo realicen. Habíamos dicho que gestión documental es el conjunto de normas que se aplican para gestionar los documentos, ¿no? Y es así que habíamos visto los procedimientos para archivar. Entre los procedimientos para archivar está lo que es producción, ¿no? Desde su elaboración de la secretaria o también podría ser la recepción de cómo realiza la secretaria. Habíamos hablado del tipo de correspondencia interna, externa. También habíamos hablado lo que hay los tipos de correspondencia, el formato de correspondencia, las herramientas para la canalización de documentos, ¿no? Habíamos dicho que canalización es el proceso de conducir la correspondencia hasta su destino final o bien hasta el archivo, al archivo final, ¿ya? Para la canalización de documentos existen herramientas, una de esas es la hoja de ruta, ¿no? Habíamos hablado ya un poco de la hoja de ruta, ¿no? Que habíamos dicho que es un documento interno generado por el sistema de correspondencia de cada empresa, que se utiliza para canalizar estos documentos o canalizar la correspondencia. Esto va a facilitar la delegación de tareas mediante el uso de proveídos, el cual va a permitir el control y el seguimiento de los asuntos y acompaña el trámite desde su inicio, desde su ingreso hasta su finalización. ¿Ya? También, ¿qué nos va a permitir esta hoja de ruta? Permite la óptima identificación del documento, retratar el estado de situación del trámite, ¿no? Ahí nos dice si va a pasar a otra unidad, si aún no se va a archivar. También nos permite identificar al responsable del documento. En el documento van a aparecer esos datos. También su destino final, siendo esto el archivo, ¿no? En lo que es la descripción aparece pase a archivar o archivo. También la hoja de ruta tiene un número único de hoja de ruta, el cual permitirá la identificación y seguimiento de la correspondencia que ingresa a la institución. Si nosotros trabajamos manualmente, vamos a tener un libro de registro, ¿no? El cual puede estar por número de hoja de ruta. Entonces, bien, llega alguien a pedir o información sobre su correspondencia, yo voy a buscar en mi cuaderno de registro el número de hoja de ruta. Y ahí voy a saber a dónde se derivó. O si bien trabajamos con lo que es los sistemas que nos permite la exacta ubicación del documento, en la computadora ingresamos el número de hoja de ruta y nos va a permitir en qué unidad está, si ha sido archivado, si lo han devuelto, si todavía no han respondido. Entonces con ese número de hoja de ruta nos permite ingresar a esta hoja de ruta, ¿no? Y este número de hoja de ruta va a ser único, no se va a repetir dos veces. El ejemplo tenemos abajo, si pueden ver las diapositivas, dice IA-B1. El IA puede ser una unidad, una institución, y BU es ventanilla única, es decir, que ingresó por ventanilla única. El número es 001-2000, 2000 o slash 2017, como ustedes quieran ver. Entonces, ese formato puede variar. Pueden haber muchas más letras o pocas letras. La hoja de ruta debe ir como carátula del expediente. Debe ser única y mantenerse de esta manera hasta la finalización de la atención del asunto. Toda documentación que se añada al expediente debe hacerse como última hoja de este. No podemos añadir adelante otras hojas, sino siempre la hoja de ruta debe ser como su carátula, conservando todo momento esta hoja de ruta. Asimismo, al convertirse en un importante instrumento de delegación, la hoja de ruta tiene mucha utilidad al momento de realizar el seguimiento y control de cada correspondencia. También como herramientas de canalización tenemos el registro de entrega. Entonces no se olviden, ya hemos llevado una herramienta de canalización, la hoja de ruta, ahora el registro de entrega. Toda vez que la documentación se trasladará de una repartición a otra dentro de la empresa, la constancia de entrega física al destinatario será la firma y el sello en el libro de registro, generado por el sistema de correspondencia.
La entrega de la correspondencia en formato impreso será efectuada paralelamente a su recepción electrónica. Acá estamos hablando ya de un sistema, ¿no? Si trabajamos con estos sistemas del SIGA o de diferentes instituciones que tienen diferentes nombres, estamos hablando de los que tienen este tipo de sistema, ¿no? Si no tuviesen, ustedes tienen que realizar su libro de registro, su cuaderno de registro. Y en este cuaderno ustedes tienen que colocar, ¿no?, el formato, pueden colocar el CIT, el correlativo, destinatario, y al final firma, ¿no? Y cuando tú vayas a entregar la correspondencia que te llegó a ti, tienes que tener un respaldo, ¿no? Y decir, acá está la correspondencia, la estoy entregando, y la secretaria de esa unidad te la va a sellar esa hoja, va a colocar la fecha y ya es tu respaldo, tu registro de entrega de correspondencia, ¿me entienden? Entonces, como primera tarea es que ustedes hagan su formato de registro de entrega, ¿ya? Esa es su primera tarea. Luego, otra herramienta tenemos el registro de despacho, es decir, la salida de documentación. Solo puede efectuarse por ventanilla única o recepción. El número de CITE correlativo será asignado por la secretaria o de la repartición, ¿ya? Cada documento que salga a una entidad externa debe ser por ventanilla única, o en este caso, si fuese una empresa pequeña, recepción, ¿ya? Y el número correlativo será asignado por ustedes, por la secretaria. Ahora, en este caso, hay diferentes secretarios que pueden trabajar en una empresa, ¿ya? Y en este caso, te van a pedir a ti un correlativo. Y bueno, como les decía, si reciben la correspondencia y otro personal les dice, denme un correlativo, ustedes tienen que tener una hoja, ¿no?, con todos los correlativos registrados y darles el número de correlativo, pero deben tener control de estos correlativos. Es más fácil cuando es manual, ¿no? Así, si la otra persona se equivocó o algo y te dice, no, ya no quiero el correlativo, entonces tú puedes dar ese correlativo a otra persona. Pero si es todo ya por sistemas, es muy complicado y es hablar ya con el encargado de sistemas. Acá tenemos una hoja de registro de correspondencia de entrada, es un ejemplo. ¿Ya? Dice fecha, número, hora, empresa, el remitente, empresa, responsable, asunto. Destinatario recibido por observaciones. Este es un ejemplo, puede variar, ustedes van a hacer su propio ejemplo. Ahora, instrucciones para el llenado de la hoja de ruta. Para llenar la hoja de ruta, primero tenemos un número de registro, es un número automático de registro de la información en el sistema, lo que ya habíamos mencionado. El trámite número de hoja de ruta muestra el número designado a la hoja de ruta, es generado automáticamente por el sistema de correspondencia. El CITE muestra el código alfanumérico que identifica la correspondencia recibida. Entonces igual debe estar ingresado acá el CITE también. Fecha y hora de registro muestra la fecha y hora que genera automáticamente el sistema al momento de creación de la hoja de ruta. Procedencia muestra el nombre de la persona o institución que envía el documento. Remitente muestra el nombre de la persona que envía el documento. Cargo del remitente muestra el cargo de la persona que envía el documento. Y finalmente adjuntos, ¿no?, muestra la descripción de los documentos que acompañan a la nota al momento de la recepción. Número de hojas muestra la cantidad de hojas que acompañan a la nota al momento de su recepción. Tipo de documento muestra la descripción del formato o soporte de la nota o documentos que acompañan, ¿no? Puede acompañar un libro o puede ser un memorándum, etc. Referencia muestra una breve descripción del contenido del documento y permite su rápida interpretación. Área de destino muestra la repartición de destino. Nombre muestra el nombre del primer destinatario de la correspondencia. Cargo especifica el cargo del primer destinatario. Gestor muestra el nombre de la persona que generó la hoja de ruta. Parte 2. Pasos a seguir en la hoja de ruta por destinatarios diferentes hasta llegar a la conclusión del asunto. Tenemos una primera parte que habíamos visto y ahora esta es la segunda parte donde aparecen diferentes casillas ya. Destinatario especifica el nombre del siguiente destinatario, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, hasta hay muchos destinatarios, puede haber un décimo destinatario. El día, mes, año indica la fecha en la que se deriva la correspondencia. Número de hojas indica el número de hojas que contiene la correspondencia. Proveída es una instrucción manuscrita que indica la acción a tomar en la relación al asunto. Coordinar con nombre de la persona con la que se tiene que coordinar, con copia A. En caso de ser necesario, se especificará el nombre de la persona que debe recibir una copia de la correspondencia. Acá tienen parte 1, parte 2. Esta es una hoja de ruta completa.
Hay algunas hojas de rutas que pueden tener algunos puntos menos, ¿no? Y ya directamente incluir en la casilla todos con copia, coordinar con y directamente ya lo escribiría. Acá tenemos ejemplos de la hoja de ruta. El número de hoja de ruta 20, la fecha. Luego tenemos el CITE, remitente, la referencia. Y acá ya tenemos el primer destinatario, observaciones e instrucciones, firma, fecha. Y a partir del segundo destinatario ya sería nuestra segunda parte de la hoja de ruta. Otra hoja de ruta, la de la izquierda es mucho más sencilla, que es mayormente lo imprimen y luego lo tienen que llenar manualmente. Área de dependencia, funcionario dependiente, asunto, institución, fecha de ingreso, observaciones y firma de recepción. El siguiente es datos de recepción del documento, tipo de documento, cita, remitente, referencia y primer destinatario, y aquí ya nos dan opciones, ¿no? Dirección departamental, Departamento Nacional Administrativa, sección de archivo u otros al final. Y segundo destinatario, departamento D, para el departamento o sección D y instructiva. Entonces acá tienen ya ejemplos y ahora la siguiente tarea, la segunda tarea es que ustedes hagan su propia hoja de ruta, ¿ya? Tienen que hacerlo manualmente en una hoja tamaño carta color blanco, ¿ya? Y finalmente tenemos copias del documento de salida. Al emitir algún documento desde cualquier área de la empresa hacia el exterior, se debe producir un original con su copia, el original para el destinatario y una copia para ser archivada por la instancia generadora. En caso de que la carta sea proyectada por otra unidad, se deberá generar una copia más para despacho. Las copias deben contar con el sello de recepción de los destinatarios. Es decir, yo no voy a imprimir una hoja, esa hoja la voy a hacer firmar todo con sello y esa la voy a hacer fotocopiar 2 veces. No, sino que debo imprimir, como en este caso dicen 3 hojas por si acaso, y eso a veces 4 dependiendo qué unidades vas a dejar. La mayoría son 3, entonces imprimes 3 y las 3 le haces firmar. Una va a tu archivo con firma original, la otra la mandas y la otra puede ir con copia. Entonces deben sí o sí tener copias del documento de salida. Todo documento que sale deben imprimir 3 copias, hacerlo firmar y las 3 tienen que ser originales, por más de que diga ahí copia, ¿no? Copia se refiere a que de un documento van a ir 2 copias, no es una fotocopia, que es muy diferente. Bueno, ahora tenemos el segundo paso, que es recepción. En la recepción, el superior jerárquico de la unidad deberá delegar un responsable de recibir la correspondencia en cada oficina. En este caso, si es una pequeña empresa y contratan una secretaria, es obvio que tú vas a ser la responsable de recepción. Pero si es un ministerio o es otra entidad grande, entonces ahí te van a delegar tus funciones, ¿no? Y quizá tu función también sea netamente recepción o podría ser incluida también recepción. El responsable revisará, registrará y verificará diariamente que cada documento que ingresa contenga, ojo, la fecha, tipo de documento, número consecutivo, asunto, las firmas del remitente, nombres del funcionario a quien se traslada, el sello y anexos en caso que indique, ¿no? Habíamos mencionado ya que al momento de recepcionar tenemos que ser muy minuciosos al fijarnos estos detalles, ¿ya? La fecha, que es la fecha que está dejando la carta, el número consecutivo, si es que es interna la carta, el asunto hemos comentado ya, ¿no? Que existe el problema de que a veces copian y pegan la carta a las personas externas y el contenido solamente lo cambian. Y a veces la referencia dice otra cosa, el contenido dice otra cosa. Debemos ver que las cartas estén firmadas y si dice adjunto, entonces debemos contar los adjuntos, cuántos adjuntos se está presentando. En cada documento oficial se deberá consignar el sello de recibido en la primera página en la parte superior. Siempre se le asigna el sello de recibido, ojo, en la primera página y en la parte superior, mayormente lo colocamos en la parte superior derecha. Se deberá definir la recepción y despacho de documentos a un proceso continuo. Es de vital importancia para el manejo de archivos a nivel interno y externo. Por pequeña que sea la empresa, se debe tener conocimiento básico de correspondencia para poder administrar la cantidad de documentos. El responsable de su elaboración y actualización según el organigrama de cada empresa fuese en el caso de ministerios, la Dirección General de Asuntos Administrativos, en el cual habrá un servidor encargado del proceso de registro, despacho, seguimiento y control de correspondencia, recibiendo cada uno de estos un reglamento. En los ministerios suele haber ya un reglamento de cómo va a ser el registro,
el formato, el despacho y el seguimiento. Si es una empresa pequeña, tú puedes hacer este reglamento, ¿no? Y es lo que ahora están aplicando varias como proyecto, ¿no? El reglamento para el archivo en tal empresa, reglamento de archivo para el instituto. Entonces podría ser una opción. Ventanilla única será la instancia responsable de realizar el primer registro, control y seguimiento de toda correspondencia que ingrese a cada institución, como también del despacho de correspondencia al exterior del mismo. Ventanilla única o URDC siempre va a haber en los ministerios, siempre. Y en las empresas privadas grandes igual. Hay una que se encarga eh, de tener el primer registro, el control y el seguimiento. Y también por ahí tiene que salir toda correspondencia. Cada institución tendrá el área de sistemas, el cual será responsable del buen funcionamiento del sistema informático de correspondencia. ¿Qué es correspondencia? Correspondencia de la empresa representa todos los paquetes, cartas, informes, etcétera, que se despachan o reciben dentro de ella. Son muchos los escritos que se recibe la empresa y para que lleguen a las personas a las que van destinados, nada mejor que una buena organización. Si en su empresa no hay ese registro, entonces ustedes empiezan a organizar esto, creen su propio libro de entrega, de registro de correspondencia despachada, recibida, pueden crear su hoja de ruta. Una persona es la responsable de la recepción de la correspondencia. En otras ocasiones, cuando se trata de empresas grandes, esta persona suele responsabilizarse del servicio de correspondencia, formado por varias personas. Cuando se suele hacer pasantías, mayormente requieren en el área de recepción o en la ventanilla única pasantes, porque es ella quien recibe toda la correspondencia y se hace cargo de distribuir, de recibir, y hay que ser muy minuciosos en esta área. La correspondencia a nombre de la empresa debe abrirse, poner la fecha de recepción y posteriormente procederá a su distribución según corresponda. La correspondencia personalizada, por el contrario, no debe abrirse, salvo orden en contra. Debe ser entregada personalmente al destinatario. No sé si habíamos dado el ejemplo de que, bueno, si es una carta de solicitud de pedido o cotización, está dirigida a la empresa, entonces la voy a recepcionar, voy a colocar su fecha y la voy a distribuir a la unidad de contabilidad o de recursos humanos. Pero si es una carta dirigida a mi jefe por una denuncia de manutención, digamos, ¿no? Y eso no lo voy a ingresar por ventanilla única, sino debo entregarlo personalmente al destinatario, ¿ya? O si en este caso mi jefe no me dio orden de recibir nada que esté dirigido a él, si en este caso él me dice, ¿no?, que no reciba nada que esté dirigido a él, pues no lo voy a abrir y no lo voy a, ni lo voy a entregar a él personalmente. Por recepción debemos diferenciar si es para la empresa, abrirla, o si es personal, no abrirla, ojo. Para la correspondencia de salida comprobaremos si es interna o externa. En este último caso comprobaremos que las direcciones de remitente y destinatario sean correctas. En la de salida, en la despachada, hay interna y externa. En la interna y en la externa también debemos manejar lo que es podría ser un libro de entrega, ¿no? O en este caso solamente que nos lo recepcionen la carta, lo sellan y listo, ¿ya? Eso ya depende de cada secretario y cómo quiera manejar. También debemos organizar el correo de entrada. Las fases que comprende la entrada de la correspondencia son, las fases son recepción, clasificación y distribución, ¿ya? Entonces recepciono el documento, lo sello, luego clasifico. Clasifico puede ser si es una carta de solicitud, una carta de pedidos, etc. Y voy a empezar a distribuir a las diferentes unidades o responsables o remitentes. Ahora hay diferentes modalidades de envío. Uno que son los certificados, acuse de recibo, entrega en mano, urgente, postal express, giros, ¿ya? Si es urgente habíamos mencionado, ¿no?, colocar el sello urgente. Ahora si me envían un giro, ¿no?, entonces, o en este caso de los couriers, entonces debo también sellar y registrarlo. Acá tenemos dos ejemplos de sellos que ustedes deberían tener en las empresas ya cuando trabajen. ITECA, recibido, la fecha, la hora, número de registro y recibido por. En el otro tenemos fecha, hora y nombre. Hay algunos que solo tienen la fecha y la hora, nada más. Pero mientras más minuciosos sean, es mucho más seguro, ¿ya? Todo documento que se recibe en nuestra institución, la recepción del documento implica
Asegurarse que va dirigido a la empresa correcta y a autoridades pertinentes. El sellado tiene el día, mes y año. En lo posible debe indicar la hora de recepción del documento y no olvidar la rúbrica de la persona o las iniciales que algunos colocan. Colocar un espacio libre en la parte superior derecha sin afectar el documento. No, si vamos a sellar tenemos que evitar que tape la fecha, el membrete, entonces mejor si es en el espacio en blanco. Registrar la correspondencia. Concepto de registro. ¿Qué es registro? Encontramos para este término dos acepciones. Uno que nos dice que es el lugar donde se centraliza la entrada y o salida de documentos. Dos, es el libro u otros medios donde será anotada y referida toda la documentación de entrada y o salida que tiene lugar. La finalidad básica del registro en términos generales es el control de todos los documentos que entran y salgan de los diferentes órganos. Entonces, el registro nos sirve para centralizar todos los documentos, o es el medio que nos va a servir para anotar. ¿Qué funciones tiene el registro? Todo documento que entre o salga de la administración deberá ser registrado para que quede constancia de su entrada o salida. El registro cumple fundamentalmente la función de facilitar la localización de un determinado escrito o documento, además de dar testimonio de que un documento ha pasado o no por la entidad en cuestión. Entonces, te dice, quiero ver el seguimiento. Tú vas con la hoja de ruta, con el número de registro y das testimonio de que el documento ha pasado por ahí o dónde está. Conocer el destino final de un documento, si ha sido destruido o archivado, ¿no? Que mayormente suelen ser archivados. También nos permite localizar el lugar concreto donde se halla el documento o escrito, conocer los datos más significativos de un documento sin necesidad de consultarlo directamente, ya que el registro queda anotado en estos, ¿no? Si tienes tu registro de entrada, igual vas a saber que le has entregado al licenciado de unidad de recursos humanos, porque ahí tienes el sello. Entonces dices, no, su correspondencia está en unidad de recursos humanos y le muestras el sello. Y ese es tu respaldo para saber dónde está. ¿Qué clases de registro tenemos? Registro general. Es el registro de la correspondencia. Consiste en anotar toda comunicación, tanto de entrada como de salida, que se establezca con el exterior. Puede ser de dos tipos, ojo. Registro general de entrada se hará correspondiente asiento de todo el escrito que se reciba. Y se pueden utilizar dos procedimientos de registro único. Un libro para los diferentes departamentos de un mismo órgano. Y el de registro múltiple, un libro para cada departamento de la misma entidad que reciba la correspondencia. Si es una sola secretaria, suele solamente usar más que todo el múltiple, ¿no? Y lo separa por unidades, unidad de recursos humanos, unidad de contabilidad, pero la mayoría maneja un registro único, que es un libro donde está todas las unidades, todos los departamentos, y ya al momento de distribuir recién lo separa. Tenemos el registro de entrada, es un proceso corporativo, fundamental y obligatorio en los organismos públicos. Tenemos el registro general de salida, donde se anotará la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigida a otros órganos o particulares. Pueden utilizarse procedimientos de registro único o múltiple. Entonces tenemos el de entrada y el de salida. Y el registro auxiliar. Los órganos administrativos podrán crear las unidades administrativas correspondientes, con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. Este auxiliar podría ser también el de entrega. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no?, si lo colocan auxiliar o de entrega. En el auxiliar pueden colocar de entrega, a quien han entregado, o también en el auxiliar podría ir un memorándum. Si le han entregado un memorándum a alguien, entonces ahí va a firmar, ahí va a poner de recibido. Entonces, hasta acá me tienen que hacer el registro de entrada, el formato de registro de entrada, de entrega, de salida y el auxiliar. Entonces ya tenemos 4 tareas y más la hoja de ruta 5. Para llevar una buena gestión de correspondencia en una oficina es necesario disponer de dos registros, como ya se mencionó, el registro de entrada y el registro de salida. Ojo que según la normativa archivística nos dice que solo debería haber un cuaderno. Y en ese cuaderno se anota de registro y se anota el de entrada y de salida.
pero bien, yo hasta ahora no he visto una secretaria que maneje ese tipo de cuaderno. En su mayoría manejan dos, de entrada y de salida. Pero tengan conocimiento que la normativa archivística nos dice que no es lo correcto, que solo debería ser un cuaderno donde se registre todo esto. El registro de entrada, volvemos a repetir, denominamos registro de entrada tanto al libro en el que se llevan las anotaciones de la correspondencia que entra a la empresa, como al número que se le asigna a dicha correspondencia. Se llevan anotaciones de la correspondencia que entra a la empresa, contiene, como en el gráfico, fecha de recepción, número de registro, destinatario, asunto, procedencia, nexos, y puedo adjuntar la casilla que diga observaciones. También llamada correspondencia recibida. Nos sugieren no llamarlo como correspondencia recibida, por eso está ahí una X, sino como correspondencia de entrada. Como su nombre lo indica, es la que es recibida, ¿no?, en organizaciones externas, como actas, oficios, solicitudes, informes, etc. Tenemos el registro de salida. Se llevan las anotaciones de la correspondencia que sale de la empresa. Contiene fecha de salida, número de registro, remitente, asunto, destinatario, anexos y también observaciones. También llamada correspondencia enviada, pero no es lo correcto. Por eso hay una X. Entonces, como correspondencia de salida. Es aquella que se remite a individuos o a organizaciones externas. Se acostumbra a retener los archivos por lo menos una fotocopia original o una copia original, mejor. Y tenemos correspondencia interna. Incluye aquella correspondencia entre departamentos de la misma empresa, como memorandos, informes, circulares, avisos. Agrupa la correspondencia de la institución. Es recomendable utilizar las referencias del organigrama para elaborar el cuadro de registro. Entonces ahora vamos a aumentar una tarea más, que sería la correspondencia interna. Tenemos 6, ya no se olviden. Acá tenemos un gráfico donde está nuestra recepción, ¿no? Yo recepciono, coloco el sello, luego llevo a mi bandeja de entrada, lo pongo por unidad de recursos humanos, unidad de contabilidad, lo envío y eso va a tener una respuesta. Esa respuesta puede que vuelva a recepción y en recepción le voy a entregar a la persona y ahí concluye. Los sistemas de registro de ingreso. El ingreso de correspondencia a cada unidad será anotado y descargado con el libro de registro generado manualmente o por el sistema informático de correspondencia. Si lo hago manual, va a ser en mi libro de registro. Si es informático, el sistema ya me lo va a imprimir este libro. El libro de registros es el documento generado por el sistema de correspondencia, en el cual se debe sellar y firmar como constancia del registro de ingreso y salida de correspondencia recibida o enviada, para fines de control, seguimiento, constancia y archivo. El libro podrá contar con los siguientes datos. Ojo, que ya habíamos mencionado en los otros ejemplos. Número es el número correlativo del registro. Fecha de salida, la fecha y hora en la que la correspondencia o documentación se deriva y se imprime el libro de registro. 3. La hoja de ruta es el número asignado por ventanilla única de correspondencia, donde señala la hoja de ruta. Tipo. Puedo añadir en mi casilla si establece si la hoja de ruta es externa o interna. Remitentes. Es la persona que envía la correspondencia o documentación. Entidad es la institución o dependencia interna. Clasificación, tipo de correspondencia o documentación y número de fojas. Referencia es la descripción breve del contenido. Recepción. Este espacio será utilizado en el momento de entrega de correspondencia al receptor para que firme o selle el libro de registro. Y finalmente, observaciones. Sirve para registrar algún dato relevante acerca de la entrega de correspondencia. Acá tenemos datos para un tipo de registro. Entonces lo van a unir todos estos datos y van a crear un formato de registro con todos estos datos. Esta sería nuestra otra tareita. En el registro de correspondencia despachada, toda correspondencia que sale será trasladada a recepción o ventanilla única para su registro y despacho correspondiente. Comprende la siguiente información. Número de correlativo, corresponde al número de salida asignado por ventanilla única. Nombre de la repartición remitente, es el nombre de la repartición y remitente de la autoridad que firma la correspondencia. El CIT es la identificación alfanumérica del documento. Referencia es una frase
o nota que resume el contenido del documento, fecha y hora de salida, es la fecha y hora en que se despacha la correspondencia. Destinatario es la persona jurídica o natural donde se envía. Número de adjuntos que incluye la correspondencia, es la cantidad de adjuntos que comprende la correspondencia. ¿Cómo registrar entonces la correspondencia? Entonces, en la anterior diapositiva dijimos igual, diferentes casillas para que coloquen. Entonces van a ser igual, siguiendo ese orden de puntos que hemos dado, otra casilla. Una vez vistos los documentos a utilizar, es necesario codificarlos y registrarlos para poder archivar y llevar el control de los mismos. Existen diferentes formas para registrar la documentación. Vamos a ver una, la cual podría ser adoptada de la forma en la que se expone, o bien podría ser modificada a su conveniencia. 1. Nos dice establecer una codificación que se adapte a su organización. Puede elegir según la estructura organizativa de la empresa, que nos vamos a guiar por el organigrama, ¿no? Y ya voy a determinar y codificar según las unidades. Puedo poner inf. Entonces voy a tener en mi carpeta un lomito que diga inf, informática significa. Y ahí voy a archivar todo lo de informática. ¿Ya? Administración y finanzas. Y ahí puedo poner otra carpeta de cobranzas, compras, ventas. Y ahí voy a archivar todo lo que sea relacionado a eso. Luego, después de ya determinar esto, voy a dar un código para la unidad. Podría ser formado por 3 dígitos, que la mayoría lo hacen de esa forma. Puede ser combinación de letras y dígitos y caracteres especiales. Lo importante es que se relacione a la unidad organizativa y que se tenga cuidado en no repetir el código. Tenemos presidencia, cobranzas, compras, calidad. Entonces, si ven, tiene 3 iniciales y podrían optar por eso. Luego debemos formar una codificación para los tipos de documento: cartas, circulares, memos, notas de entrega, notificación, orden de compra, presupuesto. Una última recomendación: el registro y actualización de documentación debe ser llevada por una unidad o persona que tenga acceso tanto a relaciones internas como externas de la organización. Veamos el formulario restante, que ya lo vamos a ver. Sería recomendable que el correlativo sea llevado por año. Recuerde, cada organización tiene su manera de llevar los documentos cuando se trata de circulares, memos, etc. El documento respuesta debe hacer mención y estar relacionado al respectivo documento emisor, ya sea interno o externo. También tener en cuenta que para entes gubernamentales, como gacetas oficiales, podrían indicarle a su organización la manera de cómo se va a registrar y llevar los documentos. Y aquí ya no teníamos mucho problema. Acá tenemos ejemplos: fecha, correlativo, destinatario, procedencia, asunto, compra, adjunto recibido por observaciones, que es la anterior descripción que habíamos dado, ya lo tienen ahí elaborado. Tenemos otro registro de salida de correspondencia, registro de entrada de correspondencia. Entonces, ustedes creen su propio ejemplo: unidad de correspondencia, registro, número de radicación, fecha, nombre de la persona, etc. Acá tenemos otro ejemplo. Y para terminar, los puntos importantes: es necesario llevar un registro de entrada y otro de salida para una correcta gestión de correspondencia. Y aparte, lo que se sugirió, ¿no? El de entrada, el de entrega o el auxiliar. La correspondencia que llega a la empresa se puede controlar a través del registro de entrada. Es necesaria una buena organización en la gestión de la correspondencia. Dentro de la empresa suele haber una persona encargada de la recepción de correspondencia. La correspondencia personalizada no deberá abrirse.